Bueno, como les había anticipado, este encuentro, más tarde se va a sumar Luis y un invitado. Va a girar en torno de un tema que queríamos dar, que es lo que es reducción de daños, que viene por el lado de, digamos, de la prevención. Si bien en los encuentros anteriores eh, hablamos mucho más de la oferta, ¿no? De toda la regulación del mercado, etcétera, todo lo que tiene que ver con la producción, etcétera. Eh, También los tratados, esos tratados que fuimos viendo, que recorrimos la legislación, etcétera, etcétera, también de alguna forma modelan la respuesta respecto de qué hacer con las personas que consumen, ¿no? Si bien la mayor parte de las regulaciones no tienen que ver con eso, sino con el mercado, con la oferta, no con la demanda, ¿no? Entonces, la idea es ver un poco el tema de la prevención, un poco el tema de lo que se conoce como reducción de daños. Hoy tiene otro nombre, se conoce más como gestión de riesgos y daños, y nada, y particularmente en nuestros contextos latinoamericanos empieza a tener notas distintivas. Y vinculado con ello, si es que llegamos, hay una regulación que tiene la ley penal, que algo habíamos visto en el último encuentro anterior, cuando vimos delitos, porque hay unos delitos que en general no tienen mucha aplicación, pero cada tanto se sacan a relucir, que se conocen como los delitos de apología, mm, que castigan cualquier divulgación sobre información, no solo sobre la producción, sino sobre el consumo de estas sustancias, ¿no? Como que hasta existe delitos por hablar de esta cuestión, ¿no? Digamos, siempre en esta lógica higienista de que hablar sobre drogas es incitar o provocar que más personas las consuman, ¿no? Es un discurso que está desde el higienismo, desde las primeras regulaciones. Pero bueno, vayamos recorriendo y veamos cómo va. Bueno, acá hay un esquema. ¿Se acuerdan que yo en presentaciones anteriores les hablaba de estos tres niveles de legislación: la legislación internacional, la legislación administrativa y la legislación penal, que es consecuencia de esos tratados? Pero esas regulaciones habría que sumarle la legislación civil, sobre todo sobre salud mental, que se ha desarrollado mucho en el último tiempo, e incluso en los últimos años empieza a haber una suerte de legislación mm, sobre enfoques sociosanitarios, respecto de cómo intervenir con los consumos problemáticos de las personas usuarias, ¿no? Dicho mal y pronto, sobre reducción de daños. Como les decía antes, el sistema de tratados, por el lado de la oferta, establece la prohibición; por el lado de la demanda o por el lado de las personas usuarias, lo que propone es la abstención, digamos, que la gente no las consuma directamente, ¿no? Excepto los fines médicos y científicos que proponen los mismos tratados. Y es por eso que en general, cuando se ha hablado de prevención, los mensajes han sido abstencionistas. Acá hay unos ejemplos muy claros: la campaña Sol sin drogas, donde a principios de los 90 parecía Maradona, que ya sabemos que tuvo problemas de consumo, o aparecía este otro, no sé si ustedes lo recuerdan, porque los que tengan algo más de edad como yo, esas campañas donde el entonces titular de la Cedronar charlaba con unos dibujitos animados que se llamaban Fleco y Male, y tenía unas conversaciones, la verdad que causaban más risa que otra cosa. ¿Drogas para qué? Se llamaba esa campaña. De hecho, hay un tema de Babasónicos que se llama así. Eh, y bueno, tenían la particularidad eh, digamos, el único mensaje que daban era: no consumas drogas, las drogas hacen mal, por eso no las tenés que consumir. Y para todos los consumos de todas las sustancias, en todos contextos y con todas las particularidades, daba el mismo mensaje: no hay que consumir drogas, ¿bien? Y ese mensaje supuestamente servía. Nunca estuvo probada la ineficacia de estos mensajes, yo creo que no la tienen, pero bueno, quizás alguna persona le pueda resultar.
este mensaje, pero en general tienen la particularidad de ser inespecíficos, o sea, un solo mensaje para todos y el único mensaje que brinda es no consumas drogas, que este, en algún sentido, la prevención conceptuada de esta forma no es más ni menos que una reafirmación de la misma política prohibicionista, ¿bien? Como dice ahí, es inespecífico, uniforma todos los casos, todos los consumos, todas las sustancias, todos los contextos en los que se producen, todas las personas con sus particularidades, a todas les debe llegar el mismo mensaje. Ahora vamos a ver que el enfoque de reducción de daños es todo lo contrario. Hay una única respuesta, que es el famoso Just Say No. Ahora vamos a ver una foto sobre eso, el no, no consumas drogas, y detrás del cual supuestamente de ese mensaje está la ambición de alcanzar un mundo libre de drogas, así lo dicen varios documentos de, del Sistema de Naciones Unidas sobre estas sustancias, la idea de alcanzar un mundo libre de drogas, algo que es irreal, no pasó en ningún tiempo, ni creo que pase en ningún futuro. Tal cosa es extraña a la condición humana o a la historia de la humanidad. Por otro lado, es un mensaje vertical, es un mensaje diciendo desde la autoridad o desde quien se posicione como tal, qué es lo que los usuarios de drogas tienen que hacer, ¿no? O sea, no consumas drogas, es el mensaje, no es casi un mandato. Este, y como otra particularidad que tiene es que no reconoce el conocimiento que tienen las propias usuarias, las propias personas usuarias, sobre sus prácticas, sus saberes, producto precisamente de ese mismo consumo. ¿Bien? Eh, Esta es la imagen más emblemática. Ustedes saben que esta campaña Just Say No fue una de las más emblemáticas, sobre todo en la década del 80. Esta es Nancy Reagan, que fue la esposa de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, en esos 80 neoliberales, con Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, etcétera, y que en este tema precisamente promovieron este tipo de enfoques en lo que tiene que ver con, obviamente, de la mano de un enfoque muy prohibicionista por el lado de la oferta, ¿bien? De hecho, como consecuencia de estos 80 surge el último de los terceros, el tercer tratado que comentamos en estos encuentros, que acentuó los aspectos represivos del sistema de fiscalización, ¿se acuerdan? Lo que se conoce como la Convención de Viena del 89, y de la mano de ese mensaje, con acento en la prohibición por el lado de la oferta, también se acentuaba este mensaje de prevención abstencionista bajo este lema que fue uno de los más conocidos. Pero en este tema no siempre hubo los mismos enfoques, de hecho lo que se conoce como algunas intervenciones de reducción de daño no son nuevas. La medicina inglesa ya por principios del siglo XX establecía las terapias de mantenimiento sobre todo para sus soldados. Digamos, ustedes saben que el consumo de derivados del opio eh, está muy vinculado, digamos, se usa mucho en medicina para paliar el dolor, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común que en las guerras, los soldados, etcétera, se les terminara administrando derivados del opio y como consecuencia de esa utilización, quedaran enganchados con una sustancia que suele tener un enganche mucho mayor que otras, ¿no? Los derivados del opio. Entonces, frente a eso, cuando volvían los soldados de distintos escenarios bélicos, muchas veces volvían con adicción a los opiáceos. Entonces, desde la medicina inglesa se estableció esta idea de no hay que suprimirles abruptamente la sustancia, sino que hay que seguirles administrando la sustancia y de a poco irles reduciendo la cantidad. Algo que, si ustedes ven el prospecto, por ejemplo, de las benzodiazepinas, también dice lo mismo. No es una idea que no sea totalmente ajena. Las benzodiazepinas están usadas por todos nosotros, tienen, lo dice el prospecto, no lo digo yo, lean los prospectos, y si uno las utiliza por largo tiempo, de forma prolongada, en una cantidad importante,
te aconsejan no suspenderlas abruptamente, sino irlas, digamos, irlas dejando de a poco, reduciendo la dosis, ¿bien? Esta idea no es nueva y bueno, forma parte del repertorio de la medicina. De hecho, en muchos lugares este tipo de estrategias se utilizaban hasta mediados del siglo XX, hasta que empezó una mirada distinta a partir de los tratados y a partir de otros enfoques, y se fue un poco abandonando eso, no por muchos años. Otro fenómeno que también contribuyó a la vuelta de estos enfoques no abstencionistas fue el uso de drogas inyectables en los 70 y en los 80, sobre todo en Europa, y el cruce con la aparición del VIH. Eh, que bueno, ustedes saben que al principio el VIH era digamos, era una infección que era muy distinta a la que es hoy en día. Hoy es tener VIH, digamos, no tiene digamos, no está asociado a la muerte como si lo estaba en esos principios de los 80. Hoy una persona puede vivir con VIH, con terapias antirretrovirales, etcétera, y sin mayores inconvenientes. Pero bueno, en aquel momento era un problema totalmente distinto. Por eso, sobre todo a partir del uso de heroína inyectable, que había en Europa. En el 84 surge la Yankee Union en Ámsterdam, el primer programa de intercambio de jeringas como una forma de no contagiársela, para evitar la transmisión de VIH por vía de compartir la jeringa, que es una forma de transmisión muy efectiva de transmisión del virus, ¿no? Entonces, una de las primeras respuestas frente a ese escenario de los 80 entre los usuarios de drogas inyectables fue precisamente el intercambio de jeringas. A diferencia de este enfoque prohibicionista del que hablábamos antes y abstencionista, el enfoque de reducción de daños no busca la abstinencia, aunque no la descarta, sino que la complementa, o sea, no busca la abstinencia ni como único ni como primer objetivo a alcanzar, sino que en todo caso pretende poder interactuar con la persona usuaria a fin de evitar riesgos y daños, no solo en el uso, sino también vinculados con el uso y los contextos y otras vulnerabilidades. Y en todo caso, si la persona, precisamente a partir de establecer una relación con un determinado servicio que se pueda conectar en red con otros servicios, capaz que en algún momento la persona consumidora en relación con ese servicio de reducción de daños, en algún momento desea dejar de consumir y puede ser derivada a algún servicio precisamente para dejar de consumir, si es que es su decisión, ¿no? En ese sentido, la propuesta es interactuar con la persona usuaria, como dice ahí, dialogar con las prácticas y saberes también de los usuarios, enriquecerse de esas prácticas para desarrollar cuidados, etcétera. Eh, a diferencia del otro discurso, reconoce las especificidades tanto de sustancias, de subjetividades, de contextos, de vulnerabilidades, y precisamente eh, intenta que la respuesta que se dé sea una respuesta específica, no inespecífica como era la anterior, donde hay una sola respuesta que sirve para todos, sino que desarrolla la respuesta en función del objeto, la sustancia, el contexto, y también, como dice ahí, va a los usuarios, a diferencia de el otro discurso, que simplemente le dice a los usuarios qué es lo que tiene que hacer, pero después no interactúa. La reducción de daño va hacia los usuarios, utiliza su propio lenguaje, sus particularidades, y también los convierte en promotores de ese mismo discurso de cuidado entre pares, ¿no? O sea, no hay una relación vertical donde se le dice al usuario qué es lo que tiene que hacer, sino más bien hay una relación horizontal donde hay una interacción, incluso con los saberes de las propias personas usuarias, y en función de eso se intenta trabajar y se intenta convertir a las mismas personas usuarias en promotores en la medida en que puedan establecer relaciones similares con pares que también consuman. ¿Se entiende? Eh, y como les digo, siempre pensando en cada contexto, en cada situación,
este, digamos, es una respuesta específica. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. En Argentina, los primeros programas de reducción de daños se desarrollaron por ahí, por la década de los 80, 90, donde también empezaba a haber uso de drogas inyectables. No tan uso de drogas inyectables ha habido antes, este, pero sobre todo con el abaratamiento de la cocaína hacia fines de los 80, principios de los 90, empezó el consumo de cocaína por vía inyectable era una realidad bastante extendida. De hecho, a fines de los 90, se estimó que los datos que están ahí, que el 9% de los, casi el 10% de los usuarios de cocaína de ambos sexos la utilizaban de forma inyectable, estimando en alrededor de 65.000 personas hacia fines de la década del 90, y los usuarios de drogas inyectables con VIH se estimaban entre 12.000 y 35.000. Y entre el fines de los 90, principios de los 2000, se desarrolla el primer intercambio de jeringas, que se lo hace con financiamiento exterior, porque en la década del 90, en Argentina, un poco alineados con la política norteamericana, ¿no? De no a las drogas, de prohibir, etcétera, etcétera, el entonces titular de la Cedronar, el Estele, que fue el primer titular de la Cedronar, decía esto con relación a las estrategias de reducción de daños. Hay países donde se entregan a los adictos jeringas descartables para prevenir el contagio. Se han alzado voces en la Argentina reclamando de las autoridades idéntica actitud, y esas mismas voces han protestado frente a nuestra negativa. Nosotros nos oponemos porque estamos convencidos de que entregarle jeringas a los jóvenes enfermos equivale lisa y llanamente a decirles, mátense ustedes si quieren, no nos importa, mientras no maten a los demás. ¿Bien? Entonces, lo paradójico de esto es que, según este discurso, entregar jeringas era promover el uso. Y no entregarlas, digamos, y mejor dicho, según este discurso, entregar las jeringas era invitarlos a que se maten. Pero la inexistencia de programas de intercambio de jeringas por esos años, comparado con otros países donde sí se desarrolló, como por ejemplo Brasil, muestra que los programas de intercambio de jeringa, donde fueron desarrollados, redujeron la cantidad de transmisión de VIH entre personas usuarias de drogas. Y en aquellos donde no se implementó, obviamente la transmisión fue mucho mayor en un contexto donde el VIH sí terminaba asociado a un empeoramiento de la salud que en muchos casos terminaba en fallecimientos, ¿no? Era un contexto totalmente distinto al actual. Pero la efectividad de los programas de intercambio de jeringas, a esta altura ya no se discute. Bien. Acá hay un ejemplo de una intervención de reducción de daños que no existe en Argentina y hasta donde sé me parece que tampoco en la región, es lo que se conoce como zonas de consumo higiénico. Lugares que se disponen en los lugares donde se supone que circula población usuaria para que las personas puedan ir a usar drogas. En este caso es un dispositivo, esto es una sala de consumo higiénico que está en el centro de Barcelona. No sé si alguno conoce Barcelona, pero cerca del puerto, donde está la Rambla de Barcelona, que termina en el puerto, uno tiene a la izquierda el barrio gótico y a la derecha tiene lo que el barrio que se conoce como el Raval, que ahora no, tengo entendido, pero hace unos años era el lugar donde había mucho trabajo sexual, mucha venta de drogas, etcétera, etcétera. Era como un barrio de esas características y Más obviamente, picante, diríamos. exactamente. Mm. Y bueno, obviamente, donde hay venta de drogas, hay usuarios que van a comprar. Entonces, precisamente, y obviamente en Europa, sobre todo usuarios de heroína, ¿no? Heroína inyectada o fumada, pero bueno, en muchos casos inyectada. Entonces, Baluart es una sala que está situada en Raval, o sea, en ese mismo barrio, eh, y que precisamente invitaba a las personas usuarias a darles un lugar, condiciones de mucha más higiene, para que se puedan administrar la sustancia. ¿Bien? Yo fui en el 2008,
y bueno, pude ver un poco la experiencia. Era interesante porque en la puerta había un patrullero, pero el patrullero no estaba para detener a las personas que ya se sabía que iban con su heroína a inyectarse, no estaba para eso, sino que estaba para evitar conflictos que pudiera haber con el vecindario. Este era el sentido, ¿no? No generar causas por tenencia para consumo personal, que era como ir a cazar en el zoológico, ¿no? Sino permitir que esa respuesta sociosanitaria se desarrolle. La persona llegaba, se le tomaban unos datos, se le entregaba un kit, que no sé si está por acá, bueno, ahí por ahí lo pueden ver, con una jeringa, con distintos materiales. Y bueno, y ahí la persona se podía inyectar en esos suerte de lockers que ven ahí arriba a la derecha. Bien. Eh, y después de eso, se le decía a la persona que se quedara unos minutos en el lugar. De hecho, había una sala contigua, que es la que está a la izquierda abajo, bien, donde a la persona se le decía que luego de administrarse la sustancia se quedara un tiempo ahí por si en los minutos siguientes podía haber un accidente, ya sea obviamente no se sabe la composición de la sustancia, pero que se quedara unos minutos ahí por si pasaba alguna cuestión, seguramente iba a pasar en los minutos siguientes, y a partir de ahí, de ese espacio, digamos, como de espera, que también era un espacio de relajación, se articulaba con otras respuestas estatales, sobre todo porque las particularidades de esa población, muchos eran personas que ejercían el trabajo sexual, o personas que vivían en situación de calle, o personas que estaban desempleadas. Entonces, en general, la población que iba a evaluar era población que tenía otros problemas más allá de el problema o la particularidad del consumo de una determinada sustancia. ¿Se entiende? Entonces, ahí, en ese espacio contiguo, se articulaba con otras respuestas estatales, a veces y también había cursos de cuidados, o por ejemplo, de cómo armar un currículum vitae para ir a pedir un trabajo, o se articulaba con un comedor, o se articulaba con una instancia de, de baño, de algún tipo de cuidado, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, se trabajaba en red. Incluso ahí ustedes tienen arriba a la derecha algo que yo vi, pero recién estaba arrancando y todavía no estaba funcionando, porque por ahí, por esos años, había, digamos, no solo estaba pensada para usuarios inyectables de heroína, sino que también había un espacio para cocaína fumables que empezaba a aparecer también como un problema por esos tiempos en Europa. Bien, y ahí, como ven, es un dispositivo distinto donde hay un enfermero, ¿no? Detrás de un vidrio, se le administra un kit para poder fumar la cocaína, no sé si una pipa o algo así, algunos bálsamos, ese tipo de cuestiones. Este, y se generaba un vínculo, ¿no? Entre la persona usuaria, se genera un vínculo entre la persona usuaria y el dispositivo. Que si bien la puerta de entrada o la motivación primera tiene que ver con el consumo de una determinada sustancia, la idea es poder dar una mirada un poco más integral de la situación de la persona, incluso más allá del consumo. ¿Se entiende? Bueno, acá hay una presentación de Josep Rovira, que es uno de los, un director de la ONG bajo la cual se desarrolla este eh, Baluart, y vean lo que dice respecto de las salas de consumo higiénico. Constituyen un medio eficaz para llegar a poblaciones altamente marginadas y sostener su contacto, lo que les decía, permite obtener información sobre drogas consumidas y al mismo tiempo determinar necesidades individuales y colectivas, reducen significativamente las sobredosis fatales, por eso que les explicaba del tiempo que esperan, etcétera. Reducen significativamente el intercambio de agujas que pueden provocar infecciones, incluidos VIH y hepatitis. No solo VIH se transmite mediante esta forma de modo efectivo. Disminuyen las perturbaciones en el espacio público, como es el consumo público de alto riesgo y el abandono de material de consumo, porque claramente la jeringa usada la tienen que
que entregar para poder descartar, etcétera, etcétera, y aumenta el número de personas que ingresan al tratamiento, incluso para los propios abstencionistas, esto que les decía, como se complementa con la posibilidad, no con la imposición de que la persona deje de consumir drogas, es posible que a partir del desarrollo de cuidados, la propia persona en un determinado momento quiera dejar de consumir. Es una posibilidad. Entonces, hasta para ese objetivo también es efectivo el desarrollo de estas estrategias, ¿no? Este, por ejemplo, es un kit de Colombia. Ustedes saben que nosotros en Argentina no tenemos gran consumo de heroína, no circula heroína en nuestro contexto, salvo alguna rareza, pero en general no circula como sí, cocaína, éxtasis, cannabis, por supuesto. Este, pero en otros países de la región, donde hay cultivos de amapola, Colombia es un caso, hay circulación de heroína, y bueno, y acá tienen un kit de uno de los programas de intercambio de jeringa que se desarrolla en un barrio popular, lo que acá conocemos como villa, donde también donde circulan poblaciones que son usuarias, y bueno, y ahí tienen una jeringa, curitas, recipientes, agua destilada para diluir la sustancia, algo para hacerse un nudo, para hacerse un torniquete, alcohol, digamos, distintos elementos, un pedazo, un trozo de algodón, como para también poder filtrar la sustancia, etcétera, preservativos, etcétera, todos kits, los kits que suelen tener los programas de reducción de daños que trabajan en calle. De hecho, acá hay una foto del equipo de Cambie, que claramente se movilizan en los lugares donde transitan estas personas. Esta particularidad que yo les decía, que tienen las estrategias de reducción de daño que van al usuario. En cambio, muchas respuestas abstencionistas simplemente pretenden que el usuario vaya hacia los dispositivos, ¿bien? Cosa que parece poco probable, y menos aún si hay una persona que tiene problemas con esos consumos, ¿entienden? De hecho, acá hay una expresión de una enfermera de ese programa que dice, el propósito de esto no es que la gente deje de consumir, pero sirve para generar en las personas consumidoras el deseo de mejorar su calidad de vida, y el deseo de rehabilitarse viene per se. Cuando tú comienzas a activar los procesos de autocuidado, empiezas también a pensar en que tu vida es agradable y que tu consumo ya no es tan imprescindible, pero necesitas que te den una mano. Por supuesto, estos son programas de reducción de daño para determinadas poblaciones. Ahora vamos a ver otras intervenciones de reducción de daños que están pensadas para contextos, personas y sustancias que son totalmente distintas. Bien, este es de esa ONG española que yo les cuento, que se llama Energy Control. Yo tengo acá el flyer. Es un flyer que de este lado, vean la estética, es una estética cómplice, está más pensado para un contexto de nocturnidad, ¿no? Y de personas con más recursos o sin los problemas económicos o sociales que podía presentar la población que veíamos en las intervenciones anteriores. Acá vean que la estética es más cómplice, y bueno, dice, hazte tu rulo, menos riesgos, más seguros. Pretende dar un mensaje sobre utilización de cocaína. Ven que ahí la diapositiva dice, se ve un poco raro, pero para dañar menos las fosas nasales, hemorragias y congestiones, pica bien la sustancia, alterna las fosas nasales, eh, aspira un poco de agua para limpiar, etcétera. Y este flyer, al mismo tiempo de ser un medio de comunicación, si uno lo hace un rulo, por eso el coso, hazte tu rulo, también sirve como canuto para esnifar, ¿entiendes? Digamos, esta es la parte cómplice de al mismo tiempo brindar información y al mismo tiempo que el mismo rulo pueda hacer una estrategia para no compartir el canuto, digamos, el cilindro para aspirar la cocaína,
que puede ser precisamente también una forma de transmisión de alguna cuestión, ¿se entiende? A través de las mucosas nasales. Acá hay otro, que yo tengo acá también, que es un abanico, que se llama Date un aire, que bueno, que claramente es para contextos de fiestas, etcétera, bien, si uno está un poquito acalorado, sobre todo si consume MDMA o alguna anfetamina, etcétera, etcétera, y está en el medio de la fiesta, bailando sin parar, etcétera, etcétera, la idea es date un aire, tomate un respiro. Acá la gente de PAF, de intercambios, hizo uno parecido que se llama Date un respiro. La calidad del cartón no es tan buena, pero la idea es un poco la misma. Y del otro lado tiene información sobre, por ejemplo, hidratarse, descansar, proteger los oídos, cuidado con las mezclas, etcétera, etcétera. O dosificarse, etcétera, ¿no? Digamos, intenta dar un mensaje de cuidado y al mismo tiempo interactuar, ¿no? Date un aire, por eso Energy es pionera en esto y muchas ONGs en otras partes del mundo siguen este camino, ¿no? Eh, Acá hay otra también que tiene que ver con la dosificación del MDMA, ¿bien? De la dosificación del éxtasis. De hecho, Energy hace varios años ya, vean, desde el 2009, tiene un programa de análisis de sustancias, que es algo que en Argentina y en la región se está empezando a hacer en años más cercanos. Eh, Precisamente, y una de las particularidades que se ha detectado en estos programas de sustancias, Energy tiene, no solo utiliza eh, test clorimétricos, sino que también tiene cromatógrafos y otras técnicas para determinar este dato que aparece acá en la diapositiva, que es la cantidad de miligramos de MDMA que tienen las sustancias, y una de las particularidades que detecta es que en sucesivos años ese gramaje se ha ido incrementando. Bien, es muy interesante este fenómeno. Entonces, claro, las personas creen que están consumiendo éxtasis, y estos programas de sustancias lo que pretenden es, primero, con los reactivos clorimétricos, establecer la identidad, pero no se puede establecer la cantidad, qué gramaje de sustancia hay, pero al menos en ese primer test uno puede tener una idea de si está consumiendo éxtasis o quizás sea otra cosa, y en función de eso tomar una decisión, ¿bien? De hecho, a diferencia de lo que se cree, muchas personas cuando se les da un resultado que no es el que esperan, no consume igual, ¿no? Digamos, desmitificando esta idea de que las personas usuarias de drogas consumen sin importar las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Esta construcción que existe respecto de las personas usuarias, como que no toman decisiones racionales, etcétera. Y bueno, la experiencia de estos programas de análisis muestra que todo lo contrario. Es cierto que son una población específica y no se pueden comparar todas las poblaciones, pero lo, lo, lo que arrojan eh, estos programas de análisis de sustancias es que en general cuando la persona recibe un resultado que no es el que espera, o, o lo descarta o consume de otra forma, tomando más cuidado, viendo cómo le afecta, más pausado, etcétera, etcétera. Digamos, como que desarrolla, esa información le permite desarrollar cuidados. Y también brinda información sobre los mercados, porque una de las cosas que muestra la experiencia de Energy en este dispositivo, que seguramente debe haber información más reciente, es que la cantidad, en muchos casos, de las pastillas va aumentando, ¿no? Lo cual, frente a ese aumento de la pureza, eh, más cuidado se debe tener sobre la dosificación, ¿no? Ir más de a poco, etcétera, etcétera. Por eso, incluso también como consecuencia de estos programas, en muchos casos se desarrollan en las mismas fiestas, al mismo tiempo que se desarrolla la fiesta, y cuando
esto es Europa, esto está muy desarrollado, ¿no? Pero cuando se detecta que hay una otra sustancia, se brindan alertas, ya sea porque la identidad no coincide, como es en el caso de la alerta de la izquierda, o porque la pastilla tiene una cantidad, un gramaje de MDMA muy elevado, como es el de la pastilla de la derecha. En esos casos, en las mismas fiestas, hay unas pantallas donde se brinda una alerta sobre está circulando en esa fiesta esta sustancia, ¿bien? Para que si hay otras personas que tienen la misma pastilla, ustedes saben que el mercado de las pastillas de éxtasis tiene esta particularidad de la identificación, las formas, etcétera. Eh, Incluso según experiencia de algunas personas usuarias, o mismo de la gente de PAF, o la que arrancó con PAF, me comentaban, que esto siempre es algo que me gustaría investigar, o ver si hay información al respecto, que a veces estas pastillas cuando salen tienen un gramaje alto, pero en tandas posteriores ese gramaje baja, ¿no? Como una suerte de fraude, como que las primeras tandas tienen mucha cantidad y en las sucesivas van bajando. Pero bueno, esto no es más que algo a corroborar. Pero lo interesante es cómo, digamos, esta dinámica que se genera a partir de las propias personas usuarias yendo a estos servicios, que obviamente son servicios de ONG, no es la policía, no es los servicios médicos, son las propias personas usuarias que los reciben, y ya sean test clorimétricos o en otro tipo de análisis más específicos, les dan un resultado a las personas. Yo me acuerdo que también estuve en Energy por aquellos años también, 2008, cuando estuve en Baluart, y pude estar presente en una entrevista de una chica que había ido después de una de esas fiestas que duran todo el fin de semana, y había llevado su cristal de anfetaminas, eh, porque se había sentido mal después de su consumo. Le hicieron una entrevista, entregó parte de su sustancia, y a las 2 horas, creo que fue, volvió y le dieron el resultado, y lo que había pasado es que el cristal de anfetaminas que tenía era de muy alta pureza. Entonces, claro, ella acostumbrada a dosificarse de una determinada forma, hizo lo mismo, pero claro, al ser mucha más la concentración, los efectos fueron distintos y más fuertes. Y bueno, decía que alguien, Hola, ¿qué tal? hola, Me voy a ponerte la dosis, ahí te lo. Ahí sí. ¿No? Ah, bueno. Rosario, tenés el micrófono abierto. Genial, gracias. Bueno, eh, ¿Querés mutearla? La podés silenciar desde ahí, Ale. para, ahí va, ahí va. Ahí la muteé. Entonces, bueno, le devolvieron ese resultado, y bueno, nada, la verdad que fue una experiencia súper interesante. La persona había tenido inconvenientes, etcétera, y bueno, eso era lo que había pasado. Desconocía cuál era la verdadera concentración de lo que estaba consumiendo. Entonces, ahí es interesante reflexionar. El problema no es la sustancia en sí, sino el problema es una consecuencia de esta prohibición, donde las personas usuarias no saben con exactitud ni siquiera si lo que están consumiendo es lo que creen que van a consumir, y ni tampoco tienen información sobre la pureza de eso, de aquello que están consumiendo, ¿no? Entonces, estos programas tienden a brindar información para que las personas usuarias puedan tomar decisiones, y siempre respetando las decisiones de las personas usuarias, a diferencia de aquel enfoque abstencionista que vimos al principio, que solamente le dice a las personas usuarias no consuman, pero si consumen igual, no le brindan ninguna información y no tienen ningún tipo de interacción para que ese consumo no llegue a consecuencias o malas, o indeseadas, o graves. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos. No sé si Luis querés acotar algo, porque veo que entraste. Acá hay varios No, no, no. Acá ejemplos. estoy prestando atención. Está bien. No, incluso
quería llegar a un punto porque también la información, digamos, las estrategias de reducción de daño no solo hacen eje en la sustancia o en la forma de consumirla, sino que también se amplía a los inconvenientes legales que se tiene, que también forma parte de un problema vinculado al consumo, aunque no sea un problema vinculado específicamente al consumo de la sustancia, ¿no? Acá hay un ejemplo de Eche de Cabeza de Colombia, pero también encontré acá el protocolo de SECA, Luis, lo debes tener, que también es la misma estrategia, en este caso es por si tenés un allanamiento, con tema de plantas, etcétera, o si te detienen en la calle, digamos, tener información sobre las consecuencias legales y sobre todo cómo se comportan la fuerza de seguridad, los juzgados, la fiscalía, dependiendo siempre del contexto, le puede brindar a la persona usuaria cómo desenvolverse en una situación particular, ¿se entiende? Aunque bueno, a veces sabemos que, sobre todo con la policía, es muy difícil interactuar y bueno, y es algo, digamos, que no solo pasa con las personas usuarias de drogas, ¿no? También yo les comentaba que les había dejado unos links con dos videos de Energy Control, uno de, de, que se llama M de Morcilla, que es muy gracioso, son unas señoras grandes, adultas mayores que van a una fiesta y comentan qué les pasó en la fiesta, cómo una de ellas se excedió y no dosificó su consumo de éxtasis. Es muy gracioso, les sugiero que lo vean, que también es un mensaje en clave eh, cómplice, ¿no? Con humor, etcétera, pero también hay otra línea que se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo a partir del activismo feminista, etcétera, que plantea el problema del consumo de sustancias y los contextos de nocturnidad, ¿no? Y también vinculado a esto, acá hay uno de Échele Cabeza a Colombia, ¿no? Y también les dejé ahí en el link otro video de Energy Control de una suerte de musical, ¿no? Que se llama No jodas la fiesta, donde precisamente se recorren distintas situaciones eh, de, de donde las mujeres o son abordadas o por ofrecerles, convidarles alguna sustancia, alguien se cree con derecho a hacer algo más que esa invitación, etcétera, etcétera, que les sugiero que lo vean porque son muy interesantes y seguramente las mujeres entenderán mucho mejor, y los hombres también, quizás debamos verlo bueno, para ver en qué medida no reproducimos algo de eso, ¿no? Pero incluso acá hay otros, todos estos son flyers, yo tengo algunos de acá, pero no los quiero aburrir demasiado con esto. Este, pero vean, este es otro programa de México que se llama Programa de Análisis de Sustancias, de Reverdecer Colectivo, donde incluso se da información sobre, no solamente sobre sustancias prohibidas, sino sobre, por ejemplo, agua. Digamos, el exceso de agua mezclado con el consumo de éxtasis también, llegado a determinado caso, puede ser algo conflictivo, por eso se aconseja que la dosificación de agua sea también espaciada o en una determinada cantidad y no sobreabundante. Azúcar también, que en exceso, hay un montón de sustancias que en exceso pueden producir inconvenientes, no solo aquellas que están prohibidas. Por supuesto, estas no van a producir inconvenientes con la policía, etcétera, etcétera, pero también pueden tener problemas si no se dosifican bien. La cafeína, sin ir más lejos. A mí el café me encanta y bueno, muchas personas que consumen café en cantidad, a veces no, les tiembla la mano, o pueden tener dolores de cabeza, etcétera, etcétera. No solo las ilegales producen. Bueno, el ejemplo más claro, hablaba antes también de esto, las benzodiazepinas, trabajando precisamente con todo el movimiento de cannabis medicinal, hay muchas personas que digamos, sustituyeron el consumo de benzodiazepinas por determinadas cuestiones con derivados del cannabis, con muchos mejores resultados. Las benzodiazepinas, como les decía, lo dice el mismo prospecto, también generan
tolerancia y una cierta dependencia. Por eso, como dice el mismo prospecto de muchas benzodiazepinas, si después de consumir por mucho tiempo una cantidad importante, no se puede cortar de repente su consumo. Y eso no es más ni menos que un programa de mantenimiento, ¿no? Digamos, es eso, intentando de a poco bajar la dosificación. Y esta es una expresión más de lo que se conoce como reducción de daños o gestión de riesgos y daños, ¿no? De esto se trata. Bueno, también hay con otras sustancias, acá hay varios, acá hay un poco de PAF, que quise invitar a uno de los chicos de PAF, pero bueno, justo tenían un evento que coincidía y no pudieron venir. Pero bueno, como consecuencia de la Time Warp, sobre todo, la Time Warp fue en el 2010, y ahora no me acuerdo. Pero justo fue con la Time Warp, ¿se acuerdan? Aquel evento que se hizo, esos eventos que se hacen en Costanera Norte, etcétera, etcétera. En el Nunca quedó 2016 fue, perdóname. 2016, ahí está. 2016. Nunca quedó claro exactamente qué fue lo que pasó. En un determinado se hablaba de una sustancia, precisamente se hablaba de esta Superman que antes mencionábamos antes en una de las alertas de Energy Control. Eh, Aparentemente fue una combinación de factores, había más gente de la permitida, era un día, era un lugar cerrado, había sido un día de mucha humedad, de calor o había llovido, digamos. Creo que fue un cóctel de situaciones donde, bueno, hubo personas que terminaron fallecidas, y como consecuencia de esto, yo me acuerdo que nada, que estaba, que de repente me llega un mensaje de la gente de Energy Control diciéndome, che, mirá, me está llegando un montón de gente de Argentina preguntando si hay algún programa de reducción de daños para contextos de nocturnidad, etcétera, etcétera. Bueno, y en intercambio, a partir de ahí y a partir ¿cómo se llama? Me sale, ay, ¿cómo se llaman esas plataformas donde uno entra con un nick? Ahora no me sale el nombre, que se llama Argenpils. Bueno, Argenpil es una plataforma donde uno obviamente entra con una otra identidad, con un nickname, ¿no? Donde se comparten experiencias sobre precisamente eh, sobre Un el foro. consumo. Exactamente, un foro, no me salía la palabra. Un foro donde alguien está, un foro, ahí va, donde uno entra con un nickname y comparte, y claro, los foros, que también el movimiento canábico en su momento los tuvo, ¿no? O sea, el problema que tienen las personas que usan drogas es que necesitan obtener información confiable, pero bueno, tienen el riesgo de la exposición que los ponga en riesgo y en contacto con, digamos, con la aplicación, con los operadores que aplican sobre todo la ley penal, ¿no? Entonces, bueno, tienen que desarrollar este tipo de estrategias un poco encubiertas, así, digamos, el movimiento canábico también, por los 2000, digamos, cuando no estaba tan desarrollado, también solía juntarse en esos espacios, ¿no? Después, bueno, se generaron otros, que puede hablar más que yo al respecto de eso, pero bueno, el problema que tienen las personas usuarias es que tienen que evitar el riesgo de la ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, los foros son un espacio donde uno entra con una otra identidad y puede compartir la información. La gente de Argenpils, quienes en ese momento estaban administrando Argenpils, bueno, a partir de ellos se fue generando dentro de Intercambio, o sea, Intercambio fue el lugar que los receptó, pero bueno, esas personas, obviamente que pertenecían a una generación distinta a a los que integrábamos Intercambio hasta ese momento, porque bueno, claro, las respuestas las tienen que desarrollar las mismas personas usuarias que conocen, que están ahí, digamos. Y nosotros, bueno, pertenecíamos a otro espacio, podíamos tener recorrido en algunas cosas, pero no formábamos parte de ese escenario. Sí los podíamos acompañar, brindarles lo que nosotros sabíamos al respecto, apoyo, etcétera, etcétera. Pero bueno, PAF se fue gestando precisamente, y bueno, adviertan que ya desde el nombre hay una propuesta eh, digamos, hay un intento de comunicación horizontal, ¿no? Y con una determinada estética. PAF, un cachetazo al mal viaje. La idea es
hey, despertate, fíjate qué es lo que, cómo es tu consumo, y bueno, el sentido es este, brindar información objetiva, confiable, útil para la protección a la salud, usuario de sustancias psicoactivas en ambientes festivos, así como otros aspectos de interés, legislación, salud sexual y reproductiva, violencias, etcétera. Bien, esto que les decía, la reducción de daños no se limita solamente al tema de el consumo de la sustancia, sino que intenta tener una mirada un poquito más integral, digamos, entender que el consumo de una determinada sustancia se realiza por una determinada persona que tiene unas determinadas particularidades, en un determinado contexto, cruzado por distintas cuestiones, y eso también tiene que formar parte de el pensar la intervención de reducción de daños, ¿no? Y bueno, también acompañar, derivar, eh, acá, por ejemplo, esta diapositiva es interesante porque intenta explicar que, por un lado, la fiesta tiene, siempre está la policía, más o menos, y siempre es un problema, ¿no? O sea, ¿y qué onda con esto, no? Porque sabemos que la policía se pone a la entrada de estas fiestas a requisar gente y bueno, claramente a veces puede haber alguna persona que vaya a vender, por supuesto que sí, pero en muchos casos también puede haber una persona usuaria que lleve para todo su grupo y quizás se lo interprete como una persona que va a traficar, o por ahí una persona que va con su propia pastilla o la de su amigo, su pareja, etcétera, y termina procesado por la fuerza de seguridad como si fuera un gran traficante, ¿no? Este tipo de cosas. Siempre es un problema esto. Por supuesto que tiene que haber equipos de asistencia sanitaria, pero también lo que viene a complementar estos servicios, esta es una presentación de PAF, pero es un poco la idea, es un poco lo que dice ahí. ¿Qué pasa cuando una persona por ahí en ese contexto consume y se siente mal? Claramente la policía o el médico no es la cara más amigable a la que recurrir, ¿bien? Entonces, en algún punto, estos servicios abrazan esa situación de otra forma, e incluso en todos los stands de PAF, ahora vamos a ver algunas fotos, hay como espacios para descansar, ¿no? Como para tomarse una pausa, como para bajar un cambio, donde por ahí te podés hidratar, hay agua disponible, a veces hay frutas, a veces te podés eh, ¿cómo se llama? Chupar un chupetín, este tipo de cosas, con un poquito de azúcar, estabilizarse, este tipo de cuestiones, y nada, hicieron una cada un poquito más amigable, sobre todo para esa persona usuaria, que encima, si tiene un mal viaje, claramente la cara del policía o del médico quizás lo asuste más, lo empeore en vez de mejorarlo. Y al mismo tiempo también producir y hacer circular información, ¿no? Y como dice ahí abajo, es fundamental el trabajo entre pares, ¿no? Esta cosa de convertir a las propias usuarias en promotores de una información confiable, porque no solo confiable porque es objetiva y porque está descargada de la visión policial o la visión médica, que muchas veces no es del todo confiable, sino porque mucha de esa información a veces está construida por las propias personas usuarias. ¿Bien? Un poco lo que veíamos antes, ¿no? Incluso con los programas de testeo. Bueno, acá hay algo que es más jurídico, pero me detengo más adelante. Y acá, ¿por qué testear, no? Esta presentación la armó la gente de PAF junto conmigo y vean lo que dice. Desde un aspecto de salud pública, coordinar un sistema de alerta temprana entre los distintos efectores de la salud para la rápida y eficiente atención de las personas. Lo veíamos con los ejemplos de Energy. Desde un aspecto de cuidado colectivo, una persona testee su sustancia y luego pueda replicar el mensaje generando una red de cuidados e información verídica, evitando redes informales de difusión, esas alarmas sobre las sustancias, etcétera. La influencia de los testeos sobre las decisiones de los usuarios respecto de consumir o no determinadas sustancias. Yo les contaba que en general, a diferencia de lo que se cree, de que las personas usuarias son irreflexivas a la hora de realizar sus consumos, cuando se les dan los resultados que no son los esperados en los test clorimétricos, etcétera, etcétera, las personas
o la descartan o realizan su consumo de forma más cuidada, ¿no? Y esto no solo mejora el hecho puntual, sino que también desmitifica la construcción respecto de las personas usuarias, sin olvidar el contexto de las poblaciones específicas con los que se trabaja en este tipo de intervención, que como vimos es diferente a otra. Bueno, este es un ejemplo de junio del 2022 de un test de Marquis, uno de los test clorimétricos, que en general, si da negro, quiere decir que hay presencia de MDMA. La referencia es una calavera, una forma de pastilla de las tantas que circuló por esos años, no sé si seguirá circulando. Como dice ahí, pretende identificar, de hecho, no lo pude armar para esta presentación, pero veía en estos días, sobre todo hay una ONG que se llama Reducción de Daños de Chile, que tiene, eh, que tiene la página donde incluso enumera, hay un montón, yo la verdad que ni sabía que había tantos, pero hay un montón de test clorimétricos para un montón de cuestiones, incluso para psilocibina, había visto uno que también podía reconocer o detectar CBD. La verdad que ni estaba enterado, me imagino que es un mundo que apenas, por lo menos yo conozco, pero quiero decir que los test clorimétricos hay muchos y muy variados, pero también tiene sus limitaciones, y esto siempre lo señala la gente de PAF, porque muchas veces puede dar un color que a uno le indique que es otra sustancia, pero la certeza no la tiene. Y tampoco los test clorimétricos permiten saber cuál es la concentración, aun cuando el test dé positivo, por ejemplo, como en este caso para MDMA, ¿no? Para éxtasis. Entonces, ahí también hay una limitación, por eso en lugares más avanzados, como yo les contaba, también revisaba la página de Energy Control en estos días, y ellos tienen cromatógrafos y tienen otro tipo de análisis mucho más sofisticados, que eso sí brindan esa información sobre el porcentaje y otros componentes que pudiera llegar a tener la sustancia, y que la verdad que son muy útiles y que desde el Estado se debería promover este tipo de producción de información, porque estas son las políticas que, si efectivamente el Estado está preocupado por evitar consecuencias negativas en la salud de las personas, tener esta información permite hacerla circular entre las personas usuarias, entre los servicios de urgencia, poder adelantarse a fenómenos de lo que está pasando con una inmediatez mucho más cercana que desarrollando simplemente una política de represión y detención de personas usuarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabemos en la realidad que estamos. Bueno, acá también hay una descripción de actividades, digamos, puestos de información, zonas de recuperación, también los caminantes, o sea, gente de paz que va circulando por la fiesta, repartiendo información y también como diciéndole, mirá que si tenés algún problema en tal lado hay un lugar donde podés ir a pedir un poco de ayuda, a descansar, etcétera, etcétera. Lo ideal, digamos, PAF creo que hace 3 años que arrancó con testeos clorimétricos, no es la única organización que lo está haciendo, hay otras organizaciones también que lo están haciendo en el país y en la región, algunas arrancaron hace varios años ya, digamos que Argentina en eso se demoró un poco más que otros países de la región, pero yo creo que sería interesante, sobre todo por el mercado de éxtasis en general, hasta donde hasta la información que tengo yo, las pastillas no se suelen producir en nuestro continente, sino que más bien vienen sobre todo de Europa. Y esa particularidad hace que por ahí las mismas pastillas que circulan acá en Argentina estén en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre los servicios de testeos se puede, de hecho existe cierta conexión, para ver si las mismas pastillas que circulan acá circulan del otro lado del Río de la Plata, y bueno, se podría hasta por las particularidades del mercado, ¿no? de estas sustancias, construir información común,
incluso a nivel regional, ¿no? No quiero decir que sea exactamente lo mismo, pero bueno, digamos, tener información permite desarrollar mejores políticas, ¿no? Y la prohibición en muchos casos obturó el desarrollo de estas respuestas bajo el lema de que si no se prohibía, todo esto se promovía y todo iba a ser peor, etcétera, etcétera. Y me parece que es todo lo contrario. Sacar a la prohibición permite el desarrollo de otras políticas sanitarias, sociales, o como se las quiera caracterizar, que permite obtener insumos para el desarrollo de mejores políticas. Pero bueno, claramente para eso hay que tener una mirada donde se corra lo represivo y se entienda que estas intervenciones son intervenciones sociosanitarias y donde el derecho penal o esta mirada represiva no solo no ayuda, sino que impide el desarrollo de otras respuestas, ¿no? Bueno, acá hay alguna cosa más de Energy, perdón, sí, de PAF. Yo tengo este flyer, que fue el primer flyer que sacó PAF. Acá lo tengo, vean el tamaño que tiene. Y bueno, y atrás todo más o menos tiene la misma información: hidratate, dosificate, descansá, siempre en una estética y en una forma de dialogar cómplice, atractiva, ¿no? Acá está un poco lo que dice la parte de atrás. Hidratate, si vas a conducir, este tema también es un tema preocupante, ¿no? El tema de conducir bajo los efectos de las sustancias. También es interesante poder desarrollar una cultura del cuidado no solo de la propia persona, sino de los demás. Que consumir drogas no te convierte en un irresponsable, sino al contrario, que podés ser un consumidor de drogas, una persona usuaria de drogas y hacerlo de forma responsable. Digamos, esto pretende desarrollar una cultura del consumo de drogas y precisamente con unos valores de cuidado. Bien, y sobre todo desmitificando la construcción sobre las personas usuarias de drogas. Entonces, bueno, también hay información sobre urgencias, etcétera, etcétera. Pero vean que también hay sobre distintos ejes. Nosotros será más de éxtasis, esto es con alcohol, que adviertan que hay prácticas de reducción de daño que en algún punto las tenemos instaladas hasta por generaciones anteriores a la nuestra. Esto de el vermut, ¿no? Esto de comer algo cuando uno ingiere alcohol, no tener el estómago vacío, no es más que una práctica de cuidado. Incluso yo a veces señalo que la inclinación del mate, para que uno no le... Yo, a ver, ahora no tanto, pero en una época tenía muchos problemas de acidez. Entonces, claro, si uno ceba el mate medio caceroleándolo, los primeros mates son muy fuertes, ¿no? Entonces generan como una acidez en el estómago. Bueno, esto no es más que una práctica de cuidado. Y un poco las intervenciones de reducción de riesgos y daños o de gestión de riesgos y daños, en definitiva se trata de esto, ¿no? Y bueno, acá hay otros también de PAF. Este es del primer equipo de PAF que trabajó. Esto era un recital de Hernán Cataño en Mendoza, por allá, no sé si fue 2018, pero esto por ahí es un poco más reciente. Ahí está el área de descanso, como ven, son estas carpitas donde la gente puede acercarse. Ahí uno puede tirarse, relajar, ¿no? Salir un poco del ruido de la fiesta, del bullicio, etcétera, y tomarse una pausa. Ahí hay desde cosas desde información hasta cosas para entretenerse. Esto también es un tema, este es un póster de una ONG europea, no me acuerdo exactamente de dónde, no sé si es de Alemania, Tripsit, con el tema de las mezclas, que esto también es un tema, ¿no? Digamos, hay sustancias que en la medida que se mezclen tienen mayores niveles de riesgos que otras, y bueno, ahí los chicos de PAF en su momento consiguieron un póster pero hay varias ONGs que tienen incluso creo que PAF también tiene alguno que ha hecho últimamente, etcétera. Pero bueno, así con las diferentes sustancias, ven ahí, hay otro stand, ven ahí los chupetines, ¿no? Los pico dulce, etcétera. Eh,
yo estuve en las primeras intervenciones de PAF, cuando eran muy pocos, y bueno, repartíamos estos flyers y chupetines, ¿no? Y era como una forma de nada, de empezar a conocer esta estrategia. Hasta acá las intervenciones de reducción de riesgos y daños. No sé, Luis, si ya está el invitado, si sigo yo, ¿No? ¿cómo Mira, a querés hacer? ver, si tenés algo más que quieras contarnos, Sí. no hay Bueno, problema. sí, sí, tengo, porque hasta acá las intervenciones de reducción de daño. De aquí en más, algunos problemas o reconocimientos legales, podríamos decir, de las estrategias de reducción de daño. Como les decía, y lo habíamos visto en el encuentro de la clase pasada, hay unos delitos que tiene la ley de drogas que se conocen como delitos de apología, donde que la verdad que no son muy aplicados, pero cada tanto aparece un caso o algún iluminado o algún cruzado prohibicionista que lo saca a la luz para denunciar o para utilizarlos para perseguir o una intervención de daños o una ONG. En algún momento, intercambios, alguno de estos personajes los denunció por decir no sé qué cosa, en qué lado. Obviamente la causa no duró nada, digamos, no tiene mucho futuro. Pero bueno, simplemente los repaso, no los quiero aburrir con este tema, pero en el artículo 12 y en el artículo 28 de la 2377 están estos delitos, vean, 2 a 6 años, el que preconizare, difundiere, publicare el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumir. O incluso también está el usarlo con ostentación y trascendencia en público. De hecho, a principios de los 2000 hubo una gran causa contra uno de esas páginas web, foros que tenía el movimiento canábico, un caso muy emblemático, donde precisamente se aplicó alguno de estos delitos por esto de, digamos, compartir información sobre el cultivo o expresarse a favor de una regulación distinta o la regulación misma o la no prohibición de estas sustancias, ya se consideraba una preconización, ¿no? Y como les decía antes, siempre con esta idea que subyace de que hablar de drogas o hablar de estas sustancias es invitar a otros a que las consuman, y eso genera que las personas cuando consumen entren en un consumo alocado, irracional y que no tiene límites y que termina en la muerte. Bueno, cuando uno ve la realidad, cuando desarrolla las políticas como las o las intervenciones como las que mencionábamos antes, todos estos discursos se desmitifican y en muchos casos pasa todo lo contrario, ¿no? Las personas usuarias no son irracionales, no consumen para matarse, sino que consumen por placer, para pasar un buen momento, como hay otras personas que consumen otras sustancias, como un whisky, un habano o lo que sea, por placer, para digamos, aceitar algún evento social, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con las personas que usan drogas o estupefacientes, con la diferencia que la sustancia, los estupefacientes, uno no tiene una idea precisa de la gradación de alcohol, como si pasa con el alcohol, o ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual hace que estos consumos sean más riesgosos, pero no es por, digamos, es con consecuencia de la prohibición misma que no permite una producción que tenga la información suficiente como para administrarse como uno quiera administrarse, ¿se entiende? Entonces, pero bueno, volviendo a estos delitos que se chocan con alguna de estas intervenciones en algunos casos de gestión de riesgos y daños, cualquier circulación de información es considerada delito. Incluso también el 28 dice esto, el que imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes. O sea, claramente alguno puede llegar a entender 2 a 8 años de prisión que una intervención de reducción de daños, y alguno lo ha propuesto, por supuesto no ha tenido mucha cabida. No sé si por ignorancia o por qué, digamos, a veces tengo la sensación de que es más por ignorancia de los operadores que por otra cosa, pero bueno, si es por eso que siga así, y que las intervenciones se desarrollen. De hecho, cuando PAF empezó con los testeos,
siempre en el tiempo previo pensamos mucho, y bueno, ¿cómo hacemos para que algún iluminado no diga que esto es un delito, etcétera, etcétera? Lo cierto es que hace 3 años que se está desarrollando y no ha habido problemas en ese sentido. Este, igual creo que hoy, y ahora lo vamos a ver más adelante, existe mucha más legislación que ampara este tipo de intervenciones que hace 10 o 20 años atrás no existía. Bien, pero en general, en muchos, la experiencia de otros programas de testeos en la región tienen esta particularidad, que se han desarrollado un poco con bajo perfil y en la medida que ya estaban instalados, bueno, ya ahí no había forma o como estaban instalados, ya los roces o el riesgo de estar alcanzados por la ley penal, por la represión, como que se iba diluyendo, ¿no? Con la misma experiencia. No quiero aburrirlos mucho con esto, pero estos delitos de apología ya estaban en la ley anterior. ¿Se acuerdan aquella ley que yo les dije? Fue la primera ley especial de la década del 70 y que claramente tenía una mirada, eh, sobre todo que estaba pensada en la lógica de droga subversión, ¿no? Y drogas como un ataque al Estado-Nación, por eso lo federal de estos delitos que viene de aquel entonces. Entonces, esto ya, se acuerda que yo les dije, la actual ley en muchos aspectos es una copia de aquella de los años 70. Bueno, acá en este punto también se advierte otro ejemplo más de esa réplica de aquella ley de los 70 que habíamos visto que ideada por López Rega, donde asociaba subversión, drogas, juventud, etcétera, etcétera. Acá algunas cuestiones leguleyas que no tiene mucho sentido detenerse. Sí recordar, por ejemplo, que por esta causa estuvo procesado Andrés Calamaro, su abogado era Albino Stefanuolo, Ujú. etcétera, y en el 94 había dicho en un recital, creo que era por un aniversario de la Ciudad de La Plata, me estoy sintiendo tan a gusto que me fumaría un porrito, y bueno, y 10 años después o 11 años después, el fiscal le tuvo que terminar pidiendo perdón por todo el proceso, etcétera, etcétera, claramente, pero bueno, se aplicó precisamente uno de estos artículos, el 12 inciso A, preconizar, encomiar, elogiar, etcétera, ¿no? Y bueno, como ejemplo, como notas de color, después, ¿qué más? Bueno, acá está el otro caso que les decía, el movimiento canábico, que tenía un website que linkeaba con otros, donde se podía encontrar información sobre cultivo o foros de debate, etcétera, etcétera. Y también en ese caso se aplicó estos delitos. Finalmente, con algunas idas y venidas, la causa no terminó prosperando, pero en el interín los chicos que estaban ahí se comieron un garronazo. Yo creo que no estuvieron detenidos. De hecho, yo trabajaba en el juzgado que en ese momento tenía la causa, después yo me pasé a otro juzgado, pero me parece que los chicos no estuvieron detenidos, porque, bueno, no tienen penas tan altas, pero bueno, el garrón de tener un proceso penal abierto durante una cantidad de tiempo tuvo varias idas y vueltas, finalmente este expediente se cerró. Eh, También en Mendoza, en el 2003, había una guía de reducción de daño para personas que fumaban cannabis, etcétera, hecho desde el Plan Provincial de Prevención de Adicciones, etcétera, y una publicación periodística hizo que después eso se transformara en una denuncia contra esa estrategia. También en ese caso la causa duró muy poco tiempo, digamos, incluso hace poco también hubo un caso en 2018 de una persona que por Twitter publicaba expresiones donde divulgaba públicamente el consumo de estupefacientes, ¿no? Cada tanto aparecen causas que la verdad que ninguna ha progresado, pero bueno, por más que no termine o en un encarcelamiento o en una condena, etcétera, ya el solo hecho de tener un proceso penal abierto, ¿no? Es un inconveniente en más de un sentido, ¿no? Y por otro lado, bueno, está esto, ¿no? El reconocimiento digamos,
¿De dónde nos agarramos para decir que esto está avalado jurídicamente? Desde instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que establece el derecho a la salud de esta forma, como el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ¿bien? También en Arriola, el voto de Fay tiene esta frase que a mí me gusta mucho citar, precisamente vinculado con ese reconocimiento constitucional del derecho a la salud, es decir, no puede ser que mientras un legislador, o mientras que los legisladores dicen que el Estado tiene acciones positivas de proteger la salud, al mismo tiempo desarrolle una respuesta penal que vaya en contra del desarrollo, de ese desarrollo, ¿no? Y un poco también aplica para estas intervenciones de reducción de daños. Y como para cerrar e ir cerrando, un punteo de algunas normas que en el último tiempo, digamos, desde el 2000 para acá, de alguna forma reconocen a las intervenciones de reducción de daños como estrategias necesarias digamos, acá hay un reconocimiento legal, así como hace, como les decía, como hace 10 o 20 años atrás, digamos, uno solamente tenía esos delitos de apología y no otras normas. A partir de estos años empieza a haber un reconocimiento normativo más explícito. Hay una mano levantada. Sí, no, Alejandro, quería comentar rápidamente. Hay un Sí, documental muy lindo que se llama Llamen al Show, que habla sobre sí, el doctor Stefanuolo y sí. hace hincapié en el caso de Calamaro. Yo era chico cuando lo vi, después lo vi con contexto. Y es realmente ridículo y un papelón. Scioli como secretario de salud en ese momento, deportes y un par de tipos más en el programa de Mariano Grondona, criticando y hablando, estaba Boy Flores, bueno, un montón de personajes muy interesantes por se perdió tiempo, recursos, la economía procesal no estuvo ahí. Sí, yo no lo vi, lo iba a ver, pero bueno, nada, en algún momento lo veré, siempre se lo ve dando vueltas por ahí en tribunales, pero sí, sí, todo eso es muy recomendable como para ver ese tipo de casos. No sé si además en el Total. chat preguntas, llamen a Joe, ahí está, así se llama a Joe. Estas normas, volviendo a estas normas que expresamente reconocen a las intervenciones de reducción de daños, eh, como verán, algunas son, digamos, veamos rápidamente, porque algunas no son tan importantes. La primera que se puede citar es una resolución del Cedronar del gobierno de la Rúa, que tomando una resolución de Naciones Unidas, de todo ese sistema de Naciones Unidas, de alguna forma sacan una resolución para esto, ¿no? Para instar a la resolución de Naciones Unidas decía que los estados debían prestar asistencia a toxicómanos, siempre con este nombre, en la reducción de los riesgos para la salud individual, pública e individual. Y a partir de eso, alguna gente, digamos, que por ahí estaba en sintonía con este tipo de intervenciones, puntualmente Alberto Calabrese era quien tenía un cargo en esa Cedronar, sacó una resolución a partir de esta resolución de la ONU para recomendar desde la CEDRONAR al Ministerio de Salud la adopción de programas y medidas para prestar asistencia a fin de lograr reducir los riesgos para la salud. Era una forma un poco velada de hablar de esto, ¿no? De empezar a abrir el juego a los programas de reducción de daño. Después, en 2007, hay una ley que nunca se reglamentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de esto, de prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, que, insisto, nunca se reglamentó, que tenía algunas cosas interesantes porque definía el problema del consumo de sustancias como un problema sociosanitario, que es toda una definición, y que ahora que desde el 2019 desfederalizó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estaría mal tener presente este enfoque, porque esto no deja de ser una ley, por más que no esté reglamentada, de la propia Ciudad de Buenos Aires, y, y desarrollaba cómo debería implementarse un plan integral en este tipo de acciones, y enumeraba precisamente en una parte los programas de reducción de daños, incluidos en los procesos terapéuticos de diverso grado y complejidad, adaptados a las diferentes necesidades de la población. O sea, ya empezaba a hablarse puntualmente de reducción de daños, estamos en el 2007.
Después, la reglamentación de la Ley de Salud Mental en 2013 también entiende a las intervenciones de reducción de daños, ahí dice reducción de daños evitables, como parte de los servicios de salud, digamos, y esto sí es una norma vigente y una extensión de la Ley de Salud Mental, al definir lo que se entiende por servicio de salud. Bien. Eh, lo mismo pasa con esta ley, que tampoco se reglamentó, una ley nacional, la ley que se conoce como IACOP, de esto es Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos, donde también en- esto fue interesante, justo hace poco veía, eh, salió hace poco en el canal de la ciudad un programa donde, bueno, hay varias voces, ¿no? Está Gabriela Torres, Florencia Corbel, está la gente de Paz también, eh, y también aparecen los curas villeros, porque en 2012 hubo una movida muy grande para reformar la ley 23737 con varios aspectos positivos, juntando varios proyectos, vos Luis participaste en algunos de ellos, eh, y bueno, se estaba a punto de alcanzar como una modificación de la ley, la posible, la que se podía hacer, digamos, no sé si a todos nos conformaba todo, pero bueno, iba a ser un avance. Y ahí la voz de la iglesia, sobre todo de los curas villeros, que desarrollan un campo en sus territorios muy importante, etcétera, pero que no dejan de pertenecer a la iglesia y tenían un discurso, de hecho sacaron un documento donde decían que por ejemplo, que la despenalización era el último capítulo del libro y que antes que despenalizar había que desarrollar intervenciones, sobre todo para poblaciones vulnerables con problemas de consumo, cosa que en lo que coincidimos. eh, lo segundo, ¿no? No lo primero, que no hay que despenalizar. Y como consecuencia de eso, esas reformas de la ley penal se trabaron y avanzó este proyecto de ley integral que terminó en el 2014 en esta ley. Y bueno, y en el programa o en las pautas de asistencia integral a los consumos problemáticos, también en esta ley, que es una ley nacional, más allá de que no esté reglamentada, se menciona la incorporación de modelos de reducción de daños. También acá hay otra norma que expresamente reconoce las intervenciones de reducción de daños. Y después, y un poco como para finalizar, aparece una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ley más bien de índole administrativa regulando los eventos de nocturnidad, que también fue una ley como consecuencia de lo que pasó en la Time Warp, ¿bien? En ese momento se largó esta ley 505.641 en 2006, que tiene una reglamentación en esa resolución que está ahí, donde se establece un plan de acción donde se incluye, como está en negrita ahí, la transmisión de información de prevención para reducir conductas de riesgo y responsabilizar a los asistentes de sus acciones, concientizando sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. En esta ley también se establece que, por ejemplo, en eventos de más de 5.000 personas, tiene que haber puestos de información en los accesos y alrededores, a cargo de promotores especialmente capacitados por las áreas gubernamentales competentes para dar información sobre los riesgos de consumo de sustancias psicoactivas, con base científica y lenguaje adecuado a los destinatarios. Sin hablar expresamente, está hablando un poco de esto. De hecho, yo hice este curso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una de las primeras camadas de PAF, y era muy interesante porque la persona que nos daba el curso un poco no terminaba de entender y hasta por ahí se nutrió de la experiencia de las propias personas usuarias sobre lo que pretendían hacer con el desarrollo de estas intervenciones, ¿no? Con este enfoque. Incluso también se establece el acceso gratuito a hidratación adecuado, además de un plan de asistencia médica, sanitaria, con socorristas, seguridad, controles de ingreso, etcétera, etcétera. Eh, con esto, y para finalizar, no solo mostrarles aquellos delitos que de alguna forma son una barrera, lo que decíamos, cómo la respuesta penal obtura el desarrollo de estas respuestas, sino que frente a ese temor,
que no dejamos de tenerlo en alguna medida, porque siempre aparece algún iluminado. Lo cierto es que hoy por hoy hay una cantidad de normas que permiten decir que, bueno, que en realidad aquellos delitos del año 89, que en realidad son una réplica de aquellos de la década del 70, hoy tienen un respaldo normativo que impide que puedan ser considerados un delito según está pensado en esos artículos. Había una mano levantada, me pareció, de alguien que quería comentar algo. Sí, Em, dale, dale, dale. un comentario nomás. ¿Esto está en vigencia a la ley de Ciudad de Buenos Aires en los espectáculos con Sí. mayor población de 5.000 personas? Yo voy a un montón de recitales masivos y no veo a nadie dando agua gratis. Bueno, debería haberlo, y si no, Está lo en puedo vigencia no reclamar. quiere decir que la apliquen, ¿eh? Está Bueno, claro. vigente, no está derogada. Sí. Bueno, el otro día en este programa que está en el canal de la ciudad, si después lo podemos compartir, pues fue hace poco, la gente de PAF decía que nosotros cuando nos invitan a algún evento, exigimos que esto se cumpla. Digamos, no intervenimos si no se cumple con esto, o sea, porque también si no aparece la responsabilidad de- del programa, y el programa no quiere, obviamente, porque además es un derecho. Bueno, una de las cosas que pasó en la Time Warp es que la botella se cobraba no sé cuánto, y bueno, y no había precisamente agua en los baños. Entonces, bueno, esto no puede pasar. Esto es una barbaridad. Entonces, Igual no es... generalmente, perdón la Sí, sí, interrupción, sí, Luis. generalmente no es casualidad que pasen estas cosas. Obviamente hay un gran negocio, el agua sale carísima y casualidad siempre se rompe el sistema de agua de los baños. Claro. ¿No? El día que eso se controle y se castigue, porque claramente es más dañino eso que el hecho simple de usar una sustancia. Entonces, esas cosas cambiarán. Perdón la interrupción, Ale. Si No, no, querés, no. Yo más o está menos David esperando. Dale, 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 dale. lo Dale. que tenía pensado, el recorrido que tenía pensado lo hice, Ok. digamos, podemos charlar, podemos compartir impresiones, dudas, no sé si alguien tiene algo para comentar o Está preguntar. David, lo tengo a David ahí esperando, les quiero contar. A ver, David es un alumno avanzado de la diplomatura que justo trabaja este tipo de cosas en territorio, ¿sí? Justo me vino a saludar el otro día y coincidió con esta clase, entonces le dije, che, ¿por qué no te enganchás y contás un poquito la experiencia esa? No va a ser algo largo porque no tenemos tiempo y porque aparte quiero hablar un ratito después de los exámenes. Lo único, antes de que cuente su experiencia, es un poquito como para cerrar esto. Está clarísimo que hay un montón de usos, que todos los usos pueden ser problemáticos, ¿sí? De lo que sea. Digamos, como porque la vida misma es así. De hecho, tenemos un gran problema con las apuestas deportivas online en este momento y los menores de edad, y parece ser que el cannabis es algo peor o no sé qué, porque siguen estando. Hay alguna vez en algunas charlas lo cuento, el tema de la adicción a la Coca-Cola en ciertas zonas de Chiapas, en donde se canjeó agua y soberanía por un negocio, y hoy no hay alguien que no tenga al menos un familiar cercano con un problema vinculado a diabetes o al exceso de azúcar, donde han llegado a ser centros de rehabilitación de síndrome de abstinencia a la Coca-Cola, y es fuerte, fuerte. Entonces, en definitiva, digo, cualquier uso se puede transformar en problemático bueno, y con todas las consecuencias que eso tiene. Lo que sí está clarísimo que la prohibición lo hace peor, ¿sí? O sea, los usos problemáticos de sustancias prohibidas tienen una carga plus de problemas y de perjuicios justamente en función de su prohibición, que hace que entonces, digo, la prohibición mata, la prohibición afecta a la seguridad, la prohibición afecta al derecho a la salud, y aún en casos extremos, porque David ayer me contaba algo
llamativo, porque él me decía que en algunos lugares donde van a testear, van dealers que se dan cuenta por la cantidad que llevan encima, y que los testeos a veces dan muy bien. Y a mí, la verdad, más allá de la discusión del narcotráfico o no, me parece hasta positivo en ese sentido, ¿sí? Entonces, claramente la idea, y creo que todos la tenemos muy claro, acá el problema, sí, cualquier uso problemático es un problema, pero el gran problema es la prohibición, porque los agrava y en casos en los que los problemas no son mortales ni graves, los convierte en graves y muchas veces en mortales, ¿sí? Entonces, era simplemente eso. Y ahora le vamos a dejar la palabra un ratito a David Rosquín, que está ahí entre medio de ustedes, y para que nos cuente un poquito la experiencia en territorio, en una provincia, cómo la llevan adelante, cómo avanzan. Dale, David, ¿vas por ahí? Bueno, buenas noches o buenas tardes a Luis y al resto de la clase. La verdad, súper agradecido por esta invitación que se dio de manera casual, muy energética, porque justo lo visité a Luis hace un par de días y surgió que hoy se daba esta charla, entonces me invitó a contar un poco cómo es nuestra experiencia. De mi parte, bueno, mi nombre es David Roskin. Primero que nada, yo creo que me autopercibo como usuario de drogas legalizadas e ilegalizadas. También soy abogado, posgraduado en Derecho Procesal Penal y en permanente capacitación, ya sea como promotor de reducción de daños o como estudioso y diseñador de políticas de drogas que den una respuesta a esto que decía Luis, que es el paradigma prohibicionista. La principal respuesta que surge es la reducción de riesgo y daño y gestión del placer. Nosotros sabemos que la reducción de riesgo y daño se puede dar inclusive en cualquier ámbito, porque a lo que apunta es a reducir el daño que generan ciertas actitudes que tiene el ser humano. O sea que si yo les dijese a ustedes que se coloquen el cinturón de seguridad o que se pongan casco cuando se suben a una moto, también estoy haciendo reducción de daños. El problema es que cuando queremos hacer reducción de daños en el ámbito de las sustancias, de las drogas, sobre todo de las que son consideradas estupefacientes y consecuentemente están ilegalizadas, se torna está un poquito más obstaculizada la cuestión, sobre todo porque producto del paradigma prohibicionista-abstencionista, este trató de transmitir una idea en los últimos 100 años aproximadamente que eliminando la sustancia, eliminando la droga, se iba a eliminar también su consumo. Entonces, asociar que la prohibición era igual a una eliminación es un grosero error y es una concepción absolutamente negacionista, que nosotros la vemos todos los días cuando operamos en territorio. Específicamente, Conectar Asociación Civil es una asociación civil que nació en el 2019 y que en realidad viene del activismo canábico desde el año 2016, con otra asociación civil que se disolvió. Nosotros simplemente nos dimos cuenta en un momento que se estaban generando problemáticas de consumo muy grandes en cultivadores y usuarios de cannabis que principalmente estaban asociadas a la desinformación. Entonces nosotros ahí es como que nos replanteamos las cosas, empezamos a capacitarnos y dijimos, no, pero hay una salida para esto. ¿Cómo hacemos para transmitirle esta idea a la gente? ¿Cómo hacemos para transmitirle esta idea a nuestros pares, digamos? Y es ahí en donde nos dimos cuenta que más allá de dar una charla, de una capacitación o de volantear, uno puede hacer lo que se llama dispositivos territoriales o de territorio. Uno de esos ejemplos es, como contaba el compañero anteriormente, yo me uní a la clase hace unos 30 minutos porque antes estaba dando otra clase, así que no llegué a poder escuchar todo, pero bueno, me sentí bastante identificado y fue muy claro explicando. Estos dispositivos que se desarrollan en ámbitos de nocturnidad requieren de un protocolo. Nosotros lo primero que hacemos es ponernos en contacto con la productora y asegurarnos que nos puede dar ciertas garantías o responder a nuestras exigencias. ¿Cuáles son estas? Les voy a empezar a contar un poquito mientras comparto pantalla, que no es estoy inhabilitado. Si me podés habilitar, Luis, yo capaz que puedo mostrar unas fotitos. Si no, no pasa nada. Ale, yo no tengo el manejo. Si vos podés habilitarlo. No, que no tengo idea cómo se hace. En compartir pantalla, ahí en el medio abajo. A ver, compartir pantalla. No importa, pero yo particular el anfitrión, digamos. Bueno, Bueno, dale, no, tenemos poco tiempo. En todo caso, ya veremos más. Contalo así, si no, nos vamos a quedar con las ganas, David. tanto yo les voy a contar.
Se perdió conexión, ¿no? Sí. Ah, aquí está. Bien. Bueno, sí, a ver. Bueno, Ahí está. Perdón, Ahí está. ahí ahí estoy. está, ahí está, ahí Se está. ve que cuando quise compartir pantalla salí o no sé qué. Bueno, Dale. una vez que uno se pone en contacto con la productora y manifiesta la productora manifiesta la necesidad de contratar el dispositivo, tratamos de ponerlo en consideración también de la seguridad privada del evento, porque nosotros vamos a realizar una actividad que en cierta forma o en cierto aspecto es ilegal. Una vez que conseguimos esa autorización, se trata de buscar un punto específico que generalmente está vinculado con el ingreso y estar cercano a los baños para que sea una zona de tránsito seguro en todo momento. Y ahí lo que se trata de brindar, básicamente en lo que nosotros llamamos gestión del placer, es una experiencia un poco más agradable para el asistente a la fiesta. Un poco supliendo la ausencia del Estado y un poco supliendo que la productora se haga un poco la boluda. Desde que nos contrata ya deja de hacerse un poco la boluda, entonces eso es un gran avance. Nosotros lo que hacemos cuando montamos el dispositivo es realizar dos tipos de acciones. Una es informática y otra es más que nada está generada justamente a esa gestión del placer. Cuando referimos a gestión del placer es que en el dispositivo cuenten con, por ejemplo, productos de higiene o prevención sexual como toallitas diarias o preservativos, algunos productos de cuidado auditivo como puede ser un protector auditivo para por los altos niveles de índice sonoro que hay en ese tipo de eventos, también algo dulce como caramelos, fruta, agua, obviamente hay agua en el mismo lugar aunque no sea el dispositivo de hidratación específicamente, dejamos siempre en claro que los dispositivos de hidratación que tienen que cumplir por ley estén aparte, pero que también nos permitan tener agua a nosotros. Y a la vez, en la parte informativa, folletería informática, folletería con información sencilla y concreta. ¿Por qué? No solo porque circula mucha gente, sino porque la gente con el correr de la noche empieza a estar bajo el efecto de distintas sustancias. Entonces lo ideal es que sea un shock inicial y que en todo caso se lleve un QR o alguna información sencilla, básica, para verla al otro día cuando se despierta con resaca, por ejemplo, y se acuerde que estuvo con nosotros, que nos conoció, visite nuestras redes, etcétera. Después pasa un poco también por el rol del promotor. El rol del promotor tiene que tener una llegada con la gente. Puede estar quieto en el stand o puede salir a volantear y por eso es muy importante estar identificado. Esta remera que tengo yo, que no sé si se alcanza a ver, dice equipo de reducción de daños y tiene un gráfico. Atrás, en la espalda, dice cómo podemos ayudarte. Entonces lo diseñamos de tal manera que la persona que te ve delante sabe lo que estás haciendo y la que te ve detrás se puede acercar a preguntarte algo. Entonces, vas a volantear, la persona se identifica, ve que hay varias personas con la misma ropa, por decirlo de algún modo, identificatoria, entonces ya se va generando una cierta cercanía con el asistente. Una vez que con ese llamador llegan al stand y se ponen a comer una frutita, a tomar agua, compartir un caramelo o lo que sea, ahí es como que los abordamos. Empezamos a preguntarles si saben lo que es la reducción de daños, si saben lo que es un dispositivo de nocturnidad, si saben lo que hacemos nosotros como asociación civil. Y bueno, ahí empiezan a darse respuestas muy dispares, que en general están asociadas con la ignorancia primero y la sorpresa después. Después viene la parte más interesante de todas, que es cuando uno pone en marcha la tabla combinatoria de sustancias, que el compañero acá mostró una foto hace un ratito, nosotros también la tenemos, porque como hoy en día no existe ningún joven asistente a esa fiesta que consuma una sola sustancia, es como que llama poderosamente la atención, sobre todo como la tenemos nosotros, que es con un sistema de semáforos donde están las mismas sustancias, vertical que horizontal, y después te aparece, de acuerdo a la que vos combinaste, el verde sería peligrosidad baja, la amarilla peligrosidad media, el rojo peligrosidad alta, y después tenemos una pequeña calavera, que es para las combinaciones que son prácticamente mortales e indeseables. Entonces, una vez que se genera ese diálogo, uno puede deslizar la pregunta del millón. ¿Querés testear o no querés testear? Eso se da siempre y cuando previamente con la productora conversamos y nos dio el aval para testear, siendo que es una actividad ilegal. ¿Por qué? Porque el marquís que se utiliza como reactivo es ilegal, entonces conseguirlo necesariamente implica recurrir al mercado negro. ¿Cómo funciona un test de marquís? Sencillo, rápido. Se coloca una pequeña parte, nosotros solamente manejamos marquís para cristal o MDMA, o sea que se raspa mínimamente la pastilla o se coloca una pizca de cristal y se coloca una gota de reactivo. Se esperan unos 30 segundos, ese reactivo empieza a hacer un pequeño burbujeo y termina en una reacción.
Esa reacción, imagínense que es el iris de un ojo y lo que debería marcarnos es un color negruzco, medio violáceo, medio petróleo, por decirlo de alguna manera, que es el que identifica la sustancia. Si nosotros vemos que tiene notas de otros colores, al lado tenemos una paleta de sustancias, donde, de acuerdo al color, tiene un adulterante. Por ejemplo, catinonas. Las catinonas son sales de baño. Es lo que uno compra en alguna dietética o algo por el estilo, se llena la bañera, la pone y se mete. Bueno, es eso. Entonces, ¿qué busca un dealer hoy en la era de las drogas sintéticas? Combinaciones que generen una sustancia más barata, pero que genere un efecto similar. Entonces, cuando encuentra eso, lo mezcla, adultera y disminuye el nivel de pureza de lo que nosotros estamos tomando, que en este caso lo que queremos es MDMA. Entonces, nosotros tenemos como una especie de apartado en el cual el usuario se siente en una mayor privacidad, nos coloca una parte de la sustancia, todo esto se manipula con guantes de látex y con un pequeño raspador quirúrgico, y se lleva adelante el accionar. Si da todo bien, uno se lo dice a la persona y le aclara que en realidad no tiene porcentaje de pureza el análisis, solamente le dice sí o no, sí MD, no MD, que ya es un montón igual y es lo que se puede hacer en ese ámbito. Si queremos más, vamos a hacer un análisis cromatográfico a un laboratorio de análisis de calidad, pero en ese momento, en ese lugar y en ese contexto es lo que se puede lograr. En caso de que se presente algún adulterante, nosotros lo que hacemos primero es identificarlo y después explicarle cuáles son los efectos secundarios a la persona. Entonces, se tiene una pequeña charla donde hay que abordarlo con mucho tacto y mucha delicadeza, porque ya de por sí es un shock emocional importante que vos le digas lo que tenés ahí no es lo que vos creés que es. Entonces, una vez que se tiene esa conversación, es como lo que se intenta es tranquilizar un poco a la persona. En general, le voy a ser muy sincero, las personas nos miran y nos dicen, de todos modos me la voy a tomar igual. Pero por eso es tan importante poder decirles cuáles son los efectos adversos de la combinación adulterada que está por usar, que está por consumir. Después, una cosa muy importante que quiero decir para cerrar es que nosotros, desde Conectar Asociación Civil, que fuimos capacitados por la Acción de Reducción de Daños Argentina, ARDA, lo que intentamos tener siempre es un médico o médica en el dispositivo, porque si bien no es nuestra labor, el abordaje médico, digamos, está a cargo de un equipo de emergencia que está apostado en el ingreso, está muy bueno tener esa llegada porque se generan algunas personas que tienen malos viajes, bad trips, o sea, hay personas que en el momento le da un pequeño bajón de presión, una deshidratación, un mareo, que inicialmente por lo menos se pueden abordar desde un promotor de reducción de daños, que si es médico o médica, mucho mejor. Si la situación se agrava, obviamente que nosotros que estamos cerca del dispositivo de salud, nos dirigimos al dispositivo de salud. Pero de lo contrario, muchas veces lo único que necesita la persona es un poco de compañía, un abrazo, una charla, que la miren a los ojos, que le expliquen un poquito y le pregunten qué pasó, qué tomó. Eso es muy importante. Por eso nuestra labor no solo es larga en el tiempo, sino que es muy intensa. Un promotor de reducción de daños en ambiente de nocturnidad trabaja en un turno largo de 12 a 6 de la mañana con música alta, con mucho frío o mucho calor, con muchísima gente que se mueve, entra, sale, pregunta, suceden muchas cosas en un dispositivo y aparte como uno mismo no está bajo el efecto de ninguna sustancia, generalmente, también observa cosas desde otro punto de vista que no la tiene como cuando asiste a la fiesta. Es muy distinto, una experiencia que la recomiendo realmente porque te abre muchísimo la cabeza. Por último, y para cerrar, este comentario que había mencionado Luis sobre los dealers, está muy bueno cuando los dealers se acercan porque al ver toda esa cantidad de sustancias que vienen a analizar, nosotros al analizarla nos aseguramos de que todo eso que van a vender adentro de la fiesta, generalmente lo financia la misma productora, va a tener cierta seguridad y van a saber lo que es. Sin ánimo de seguir explayándome, agradezco el espacio, les debo las fotos, se las voy a hacer llegar de algún modo, Luis, y muchas gracias. Gracias, David. Muchísimas gracias. Era lo que quería, era que cuenten a alguien en primera persona y un par, porque al fin y al cabo todavía sos alumno. Hay que meterle ahí, vamos. Ya, falta poquito, ¿no? Lo que pasa es que hago tantas cosas a la vez que a veces no llego. Si alguien tiene alguna pregunta y de tiempo la respondo, si no, la mejor. Yo simplemente quería contar mi experiencia y nada, para mí eso es suficiente. Bueno, entonces, gracias, David. Ahora vamos a charlar un poquito acá. 5 minutos. Ale se tuvo que ir, si no me equivoco, ya se fue. A ver.
Sí, sí, ya no está, así que ya se fue. Pero bueno, quería charlar un poquito de ustedes de los trabajitos, con ustedes los trabajitos finales, ¿sí? En principio vamos a ponerle una fecha. Sé que vienen con otros, tuvieron, no sé si ya tuvieron con Celeste o no, y no sé los que están con Celeste de esta camada, pero bueno, es época de eso. Mi idea era que la fecha sea entre el 1 y el 3 de julio, ¿sí? No más, o sea, realmente la estoy poniendo lo más lejos posible de ahora. Son 2 semanas y 3 días y el trabajo son 3 carillas, ¿sí? O sea, es el momento de hablar, si alguien tiene que decir algo. No, Ay, no, no. ¿puedes repetir? Perdón. Sí, sí, ¿Cómo la está eso? idea Vamos a hablar es, un poco de cómo es el trabajo y eso. sí, 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 ahora vamos a hablar, pero lo primero que quería era establecer una fecha. El Perfecto. trabajo va a ser una presentación de un tema que me gustaría ver si les paso una lista de temas o eligen un tema y lo hacen ustedes. También me parecía que lo podemos hablar, teniendo en cuenta que es un posgrado. O sea, si quieren lo hacemos con una lista de temas, si no, lo hacemos con temas a elección. Obviamente teniendo en cuenta áreas, historia, criminología, leyes y aplicaciones de leyes y reducción de daños que, como verán, aparezco en las que más me interesan. Esta para mí es algo importante, pensando en política de drogas, que es lo que estamos estudiando acá. Con esto, por favor, no quiero decir que hagan todo trabajo de reducción de daños, ¿eh? No, no, no es eso. Pero a lo que voy es, me parecía importante esta clase que, si bien siempre hablamos de reducción de daños, la agregamos específicamente ahora, lo hablé con Ale hace pocos días, porque es el paradigma de política pública, de política de drogas en el que está virando el mundo, ¿sí? Las cosas que están pasando en Estados Unidos, en Alemania, las que venían pasando antes en Portugal, responden primero, digamos, los pedidos de amnistía, básicamente, digamos, responden a que el viraje a una política de reducción de daños, o sea, no se puede hacer reducción de daños con gente presa o con gente en peligro de ir presa por uso de sustancias. Entonces, un poco a lo que están apuntando esos giros en el mundo es a eso. Y por el otro lado, a los negocios, ¿no? Ese cambio de lista, no sé si lo hablamos alguna vez acá o si lo abrieron, esta propuesta de Biden del cambio de lista, se puede interpretar como, ay, se pusieron más buenos con los usuarios, sí, pero en realidad el trasfondo es que, por ejemplo, los dispensarios que no pueden bancarizar y que tienen un 70% de carga impositiva van a pasar un 30%, o sea que tiene que ver con la industria y los negocios también. Pero la exigencia de las amnistías o las despenalizaciones sí tienen que ver claramente con este paradigma nuevo que se viene. Entonces, por eso me parecía interesante esta clase. Bueno, dicho esto, en principio, lo que estábamos hablando, perdón, Denise, porque no te lo contesté, es mi fecha estimativa es entre el 1 y 3 de julio. O sea, estamos hablando de una semana, la semana que viene, la otra semana, y después a principio de la otra sería la entrega de este trabajo, que consiste en una pequeña monografía, si lo quieren llamar, muy pequeña, de 3 carillas, más o menos. Y la idea es, si quieren, yo les armo una lista de temas y se las paso, que normalmente hacemos eso. La otra es que dentro de estos ejes que yo les acabo de hablar, que son el enfoque criminológico, el histórico, el puramente el legislativo y el de reducción de daños, y la mezcla que quieran hacer, si es que entienden que pueden interconectar ciertas cosas, los dejo liberados a elección. Lo que quiero son cosas claras, no, o sea, para copiar un pedazo de una clase que hicieron acá, no, digo cosas claras, o sea, que esté definido cuál va a ser la temática y que tenga una visión personal basada obviamente en lo que estuvieron viendo, pero con una visión personal. No se asusten de dar una visión personal, porque eso me interesa mucho más una visión personal, aunque no la comparta, que una copia de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no va a haber, no va a ser una cuestión en la calificación que yo no comparta esa visión. Al contrario, creo que va a ser mejor
para la calificación. Así que ustedes me dirán, ¿les parece que los deje a la elección de ustedes y ustedes me devuelven un lindo trabajito de 3 carillas y con el enfoque que ustedes tengan del tema, sea polémico o no sea polémico, o les doy una listita y eligen un tema? Estamos acá para decidirlo en este momento, es todo lo que hay que hacer, no sé. Pienso que capaz, buenas, ¿qué tal? Capaz no son excluyentes. Digo, por ahí se Ok. puede poner una lista, algunos temas sugeridos y pregunto si es una posibilidad y también como abrir a la posibilidad de, bueno, este tema me reflaya o de la lista o por ahí traer otro por fuera de esa Ok, lista. ok, a ver. Digo, Los que tengan la idea de ir por su lado ya pueden empezar. No hay lista para esos, ¿sí? A los otros les armo algo. A ver, algunas cosas, si los tomo por tema, que es, bueno, los fallos prohibicionistas en Argentina, los no prohibicionistas, las comparaciones, las posturas, el positivismo en la prohibición, algo de historia, qué sé yo, la ley seca y la influencia en lo que vino después. Ese tipo de temas le voy a tirar, ¿sí? Yo les hago una listita, no tengo ningún problema y la publicamos ahí. O sea, ¿ustedes tienen un grupo donde están todos? No. ¿Sí? Donde están tenemos todos. un grupo, no sé si todos los que están acá están, pero tenemos uno como es del cohorte del año pasado, se Ok, sumó nuevas ok, personas y nunca perfecto. termino de entender si están todas o no, pero se puede circular. Bueno, bien. Entonces, yo voy a tratar de hacer un anuncio ¿cómo se llama? Ah, en el campus. Y aparte, le paso esa misma listita a alguno de ustedes que tengo los contactos y la distribuimos por los dos lados para que todos lo sepan. Sí voy a hacer un anuncio con la fecha y todo eso seguro y la modalidad porque lo tengo que hacer. Pero para que ustedes adelanten, porque capaz que yo ese anuncio lo voy a poner el lunes, ¿sí? Entonces, sepan que la fecha va a ser entre el 1 y el 3 de julio, que son 3 carillas, que pueden elegir el tema y que van a tener una lista a disposición también. Mejor imposible, me parece, van a hacer unos trabajos Puede ser buenísimos. un tema acotado, como algo muy pequeño y que yo desarrolle una visión, o puede ser algo amplio, pero sí importante la visión personal, entonces. A mí me interesa la visión personal. Hay temas en los que no hay mucha visión personal, capaz, o sea, y bueno, serán así, pero a mí me interesa la visión personal. Sí, 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 por supuesto. Puede ser un desarrollo, estamos hablando de 3 carillas, o sea que puede ser un desarrollo cortito y una conclusión personal de ese desarrollo, ¿sí? Va a decir, bueno, lo que tengo es esto y esto, y por último lo que opino, es que esto no, esto sí, y estas cosas tienen que ir de esta manera, por ejemplo, ¿sí? Divino sería algo así. Así que bueno. ¿Alguna duda? No, Eh, está Una bien. pregunta. ¿Va también incluido con la bibliografía? ¿Cómo si va incluido con la bibliografía? O sea, si me vas a Necesitamos, poner digamos. la bibliografía que usaste, ¿me decís? Claro, sí, sí. Sí, si me la querés citar, por supuesto que sí. Sí, 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 Ah, sí. Al final me pones la bibliografía que usaste o las citas que hagas, sí, por supuesto. Lo que exacto. no va a tener es la formalidad de un artículo, ¿sí? Donde tenés que respetar ciertas cosas, ¿no? De citar de determinada manera y estas cosas. No, esa formalidad no. Pero sí, por supuesto, y la bibliografía puede exceder claramente la bibliografía base que le damos nosotros, ¿sí? No hay ningún problema con eso. y Cualquier ¿esta es la duda en el última medio clase? también. Perdón. No, no, dale, 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 decime. No, quería saber si esta es la última clase o si queda otra. De acá es la última, de este Ah, seminario es la oye, última. ok. ¿Sí? Sí van a tener anuncios, porque les voy a poner el Ujú. anuncio a este, pero de esta es la última. ¿Y qué más? Entonces, El trabajo, aprovecho a preguntar algo en relación a reducción de daños, que siempre me genera como una duda cortita, pero eh, ¿es posible seguir desarrollando políticas públicas, bueno, o reglamentar leyes que ya hay y demás en relación a lo poco que vimos que hay de reducción de daños? ¿Es posible implementarlo con un sistema penal que incluso la tenencia para consumo personal sigue siendo, o es una pregunta también a desarrollar, digamos? No sé si hay hay algún antecedente o es una pregunta, no sé, ahí.
Mirá, a países ver, que regularon reducción de daños cuando la norma penal de ese país es completamente prohibicionista con todo lo que eso implica. no, a ver, para regular, digo, para llevar a cabo, ya ves, en Argentina Sí, la llevamos a cabo igual, ¿sí? sí. Pero Así, digo, y que no sea un riesgo porque es tenés una ley legítimo y que legal. pena la tenencia para consumo personal, un Sí, fallo que la despenaliza, pero es individual por nuestro sistema. sí. Una parte medicinal que abre 3 puertitas a una ley penal que es, y sin embargo, David va a una fiesta y testea. ¿Sí? Sí, sí, yo Entonces, estoy en Arda eh, también, en los puestos bueno, de claro. nocturnidad. Por eso Por eso, por me eso, por llama eso. reducción de daños. Sé que en los hechos sí, pero digo, no No, está. para que esto funcione bien, para que esto funcione como debe funcionar, para mí tendría que ser, obviamente, con una regulación o por lo menos una buena lavada de cara a la ley penal, sobre todo dejar claro la tenencia, el uso, ciertos suministros, digo, y dejarlos afuera, ¿sí? Ok. Lo que pasa es que si, bueno, trabajás en esto, si esperases a que esto pase, pasaría tu vida entera y seguirías diciendo, bueno, Sí, ¿cuándo sí, pongo sí. la carpita acá? Está bien, no, pero quería saber si. Ok, ok. Pero obviamente, a ver, como te decía antes, no es casualidad que empiecen a hablar de amnistiemos, cambiemos la ley. Y no están hablando lo están haciendo puntual con cannabis, no lo están haciendo con todos, pero van hacia eso, o sea, el giro es hacia eso. Yo creo que a esta altura, más allá de la montaña de intereses que hay que derrumbar para que definitivamente no haya prohibición, porque hoy el gran problema de la prohibición son los empleados de la prohibición. O sea, los funcionarios que están laburando en la ONU, que viajan por todo el mundo, cobran en dólares, que siempre van a votar en contra. Si se los deja votar, van a votar siempre en contra. Las rehabilitaciones, las granjas de rehabilitación, la policía, la caja paralela de la policía, los jueces, la preventa para que viajen, los laboratorios, digo, eso es lo que sostiene a la provisión hoy. Está claro que no es el problema de la droga, porque el problema de la droga está agravado por eso. Entonces, en tanto subsista la prohibición, que claramente está en vías de extinción, digamos, a mayor grado, peor para una política de reducción de daños. Pero yo realmente entiendo que está en retirada. Las retiradas no son instantáneas tampoco, pero entiendo que ahora que obviamente esto no es altruismo en nadie, están empezando a ver otra beta. Están viendo agotada la beta de la prohibición y están empezando a ver los negocios de la no prohibición. Y bueno, será por eso. Nosotros seguiremos estando en el camino nuestro. Nos va a convenir que todo pase sin ir presos. Pero bueno, si nos siguen mandando presos, seguiremos haciendo lo que hicimos toda la vida. Así que va a ser así. Es lo mismo que con las sustancias. Una vez que uno elige, lo mejor que nosotros podemos dar es información, acompañamiento y prevención. Pero cuando elegiste, elegiste. Y esto también lo elegimos. No va a cambiar, ni porque suban las penas, ni porque bajen. Digamos, vamos a seguir. Así que bueno. Gente, les anunciaré por ahí, les pasaré una listita, veremos por dónde vamos, pero seguramente entre el primero voy a empezar a recibir cosas. El que lo tenga antes, que lo mande. Yo después les voy a poner ahí un correo o algo para que lo manden directamente o a mi correo mismo de la universidad, que ese generalmente me olvido de abrirlo. Les voy a poner varias posibilidades. Vamos a hacer eso. ¿Dale? Listo. Bueno. Gracias por la atención. Vayan a descansar. Gracias, adiós. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias, Luis.